Siempre ha habido una profecía en el continente de los héroes. El día en que el héroe legendario desenvainara la espada sagrada marcará el fin del reinado de la raza demoníaca. Pero este año era el 15º año del reinado de la reina demonio Elizabeth, y el héroe legendario aún no había aparecido. Por el contrario, bajo el dominio absoluto de la reina demonio, la discriminación entre las razas había desaparecido. Todos podían coexistir en igualdad de condiciones, y el continente entró en una era de prosperidad sin precedentes, teniendo la pérdida de su paz. La gente común incluso había establecido una alianza antihéroe. Sin embargo, nada de esto era lo que Isabel quería. Había descifrado minuciosamente antiguos textos mágicos para crear un hechizo que acabara con el mundo, todo ello en previsión del desafío del héroe. Sin embargo, hasta el día de hoy ni siquiera sabía el nombre del héroe, lo que hacía que el sufrimiento que había soportado pareciera una broma. Se dirigió directamente a la espada sagrada y, bajo las miradas horrorizadas de todos los presentes, sacó con fuerza la espada sagrada, Alfa, que pertenecía al héroe. La inmensa reacción de poder obligó a los espectadores a erigir una barrera para defenderse. Pronto, un pilar de energía atravesó el castillo y se elevó hacia los cielos. Un momento después, la energía se disipó, revelando a Elizabeth sosteniendo la espada sagrada. Ella se burló para sí misma. ¿Quién fue el que profetizó que solo el héroe legendario podría desenvainarla? Pero tan pronto como las palabras salieron de su boca, una imagen de miles de kilómetros de distancia apareció de repente en su mente. En una colina desolada se alzaba una humilde casa con techo de tejas. Elizabeth comprendió de repente que el héroe había estado escondido allí todo el tiempo. Una luz roja envolvió su cuerpo y ella agitó la mano para invocar un portal de teletransporte. Mientras tanto, el legendario héroe estaba absorto en sus labores agrícolas diarias, sin ganas de abandonar la aldea de novatos. Esto se debía a que en su vida anterior era un oficinista corriente. Un día, mientras volvía a casa en metro, él y el mango que sostenía fueron transportados de repente a este mundo de espadas y magia bajo la guía de un sistema para novatos. Lupin aprendió poco a poco las habilidades básicas para sobrevivir en este mundo. El sistema le instaba a abandonar la aldea de novatos, derrotar a la gran reina demonio y convertirse en el héroe legendario. Pero el actual Lupin solo quería llevar una vida tranquila. La aldea estaba protegida por una barrera temporal especial que la ocultaba por completo y hacía que un solo día pareciera mucho más largo que 24 horas. Aunque Lupin seguía sin tener ni idea de espadas y magia. Para alguien que no tenía interés en las aventuras, construir su hogar pastoral ideal era el sueño de su vida. El sistema estaba tan furioso que se colgó en el acto, dejando solo un mensaje final: espero que la reina demonio te mate pronto, antes de desaparecer para siempre. Un día, mientras cultivaba la tierra, vio cómo las nubes oscuras del cielo se retorcían y se agrupaban. Va a llover. De repente, mi ropa y el pescado seco siguen fuera. Inmediatamente corrió de vuelta a su patio. En realidad era la reina demonio Isabel teletransportándose a su ubicación. Ella vio a este supuesto héroe correr a recoger su ropa y se quedó sin palabras. En ese momento, un perro electrónico llamado Wangi empezó a ladrar. Lupin al principio pensó que solo estaba jugando, pero luego se dio cuenta de que su comportamiento era inusualmente agitado. Lupin miró inconscientemente al cielo y vio una figura oscura flotando en el aire. «Wangi, ¿qué es esa cosa en el cielo?». Elizabeth lo oyó alto y claro. «Qué aburrido. ¿Y te atreves a llamarme tu reina? ¿Una cosa?». Lupin se apresuró a explicar. «No, lo siento. No pude ver bien hace un momento. Elizabeth no podía molestarse con sus tonterías y decidió verificar su identidad». Primero, un rayo de luz dorada cayó del cielo hacia Lupin. Antes de que pudiera siquiera entender lo que estaba pasando, la luz lo rodeó y aterrizó automáticamente en su palma. Como guiado por algún extraño impulso, Lupin empuñó la espada sagrada y la blandió. La hoja cortó el aire y reveló el poderoso aura del héroe. Pero cuando Elizabeth le devolvió la espada sagrada a Lupin, descubrió que su sensibilidad mágica era tan baja que era peor que un soldado común. Está ocultando su verdadera fuerza. Lupin ya estaba abrumado y entonces se dio cuenta de que el perro electrónico a sus pies estaba gruñendo.
¿Por qué está aquí la reina demonio? Cállate, estúpido perro, no la provoques. De repente, un viento feroz aulló en el cielo. Elizabeth invocó 3 enormes círculos mágicos y de sus centros comenzaron a emerger gigantescos meteoritos. En ese instante, Lupin finalmente comprendió que lo que había dicho el sistema era cierto. El encuentro entre el héroe y la reina demonio era inevitable, incluso si nunca abandonaba la aldea de novatos. Pensando esto, dejó caer la espada sagrada Alpha y se alejó. Temblando, regresó a su casa. Lupin era solo un novato y el jefe final ya había venido a llamarle. No tenía más remedio que aceptar su destino. He sido feliz aquí, puedo morir sin remordimientos. Dejadme que esta casa vuelva a la nada conmigo. Sin embargo, las inusuales acciones de Lupin llevaron a Elizabeth a imaginar un escenario completamente diferente. Esa sonrisa de despedida parecía decirle, adelante. Cuanto más lo pensaba Elizabeth, más se enfadaba, sintiéndose menospreciada por el héroe. Inmediatamente ordenó que los 3 enormes meteoritos se estrellaran contra la pequeña casa. En ese momento crítico, Wang Yi, en el suelo, se activó. De repente ejecutó un código complejo de su base de datos. Su carcasa exterior se abrió revelando todo tipo de lanzamisiles y cañones. Antes de que los 3 meteoritos pudieran impactar, disparó misiles que los hicieron estallar en innumerables fragmentos. Elizabeth se sorprendió. ¿Se trata de una herramienta mágica inteligente y de alto nivel? No es de extrañar que el héroe legendario sea tan arrogante, pero ante mí todo es inferior. Rápidamente lanzó su hechizo del fin del mundo, reuniendo decenas de miles de kilómetros de nubes oscuras, y una esfera de luz púrpura descendió lentamente desde su interior. Ya no tengo interés en ponerte a prueba. Terminemos esto aquí. En ese momento, Wang Yi, una vez más, ejecutó su complejo código y escupió un cristal de energía negra por la boca. Aunque solo del tamaño de una nuez, el cristal contenía un poder aterrador. Una corriente de luz negra salió disparada, pareciendo insignificante frente a la enorme esfera que acabaría con el mundo. Elizabeth inclinó la cabeza con calma, esquivando el rayo negro. Es inútil, desaparecerás junto con este continente. Pero tan pronto como terminó de hablar, el cristal activó un agujero negro cuántico dentro del hechizo del fin del mundo. La energía que podría haber destruido el mundo se desvaneció en un instante. Elizabeth miró con incredulidad. Mi hechizo para acabar con el mundo se había roto. ¿Qué hizo ese héroe dentro de la casa? Lo que ella no sabía era que Lupin ya había aceptado su destino, yacía en su cama esperando la muerte. Elizabeth decidió descender al suelo y echar un buen vistazo a esta herramienta mágica de alto nivel, pero Wang Yi no podía hablar, solo ladraba. Sin cesar, Elizabeth no pudo evitar reírse de sí misma al pensar que una herramienta mágica la menospreciaría, pero no te hagas ilusiones, hasta ahora he usado menos del 30% de mi poder. Insolente, déjame mostrarte lo que es el verdadero terror. Con eso, Elizabeth activó su forma de diosa demoníaca, entrando en su forma más poderosa de diosa demoníaca y luchando a muerte durante 1 hora completa. En ese momento, Lupin, que había estado esperando la muerte en su casa, se despertó por casualidad. Miró a su alrededor y vio que todo en casa estaba normal, y parecía que fuera todo tranquilo. Esa reina demonio sigue esperándome ahí fuera. Ella está tan loca. El patio estaba lleno de humo espeso, como si acabara de tener lugar una gran batalla. La reina demonio estaba cubierta de heridas, sujetando al perro electrónico, ahora destrozado, y tirándolo al suelo como si fuera basura. Mis disculpas. He destruido por completo esa herramienta mágica de la que estás tan orgulloso, dijo Elizabeth con la voz temblando ligeramente. No pasa nada. No podemos sentarnos y hablarlo, respondió Lupin. La conciencia de Elizabeth comenzó a nublarse. Sí, hacerme luchar hasta el límite. ¿Es este el final del que hablaba la profecía? Finalmente, el cuerpo de Elizabeth perdió el equilibrio y se derrumbó en el suelo. Al ver esto, Lupin se apresuró a ayudarla a levantarse. Justo cuando estaba a punto de comprobar sus heridas, vio que los cuernos demoníacos de su cabeza y la ropa de su cuerpo desaparecían simultáneamente, dejando solo un cuerpo desnudo ante sus ojos. En ese momento, la presión arterial de Lupin se disparó y le salió sangre por la nariz a 2 metros de distancia. Pronto cayó la noche cuando Elizabeth se despertó.
Se sorprendió al descubrir que Lupin le había atado las manos. No me mató mientras estaba inconsciente, en cambio me encarceló. Está tratando de mostrar su poder al mundo. Elizabeth intentó usar su magia para liberarse, pero no pudo. Supo que se trataba de otra herramienta mágica de grado legendario que nunca había visto antes. ¿Qué otro poder aterrador esconde ese tipo? Elizabeth miró alrededor de la habitación y vio muchos objetos extraños. Fui demasiado descuidada, parece que este héroe es mucho más siniestro de lo que imaginaba. Mientras la mente de Elizabeth iba a toda velocidad, Lupin entró con una bandeja de comida. Quería aprovechar esta oportunidad para adular a la reina demonio y salvar su propia vida. Creo que debe haber algún malentendido entre nosotros. Te desataré ahora mismo y podremos charlar tranquilamente. Pero Elizabeth interpretó sus palabras como si la hubieran malinterpretado desde el principio. Pensaste que eras lo suficientemente fuerte como para desafiarme a mí, la heroína. Estás muy equivocado. Si quieres vivir, tendrás que satisfacer todas mis exigencias. Elizabeth tragó saliva, pensando que este pervertido claramente la estaba amenazando. Entonces Lupin desató las manos de Elizabeth. Te desato para demostrar que no tengo malas intenciones. Acordamos que hablaríamos como es debido. De acuerdo, dijo Elizabeth, girando obstinadamente la cabeza, sintiendo que su situación actual era muy desfavorable. Lo soportaré por ahora y volveré más tarde para vengarme. En realidad, la razón por la que Lupin no mató a la reina demonio mientras estaba inconsciente era que nunca había matado a nadie antes, y pensó que una reina demonio naturalmente tendría una habilidad de resurrección para resolver el conflicto entre un héroe y una reina demonio. Luchar no era la única opción. Si podía demostrar que no era una amenaza para ella y hacerse amigo suyo, podría seguir viviendo su vida recluido. Mientras pensaba esto, una sonrisa tonta apareció en su rostro. Sin embargo, Elizabeth lo interpretó como una burla del héroe. En ese momento, Lupin recogió el perro electrónico roto y dijo: «Wangi, ¿cómo te has destrozado tanto?». Elizabeth preguntó tentativamente si esa cosa era su herramienta mágica más poderosa. Lupin explicó que Wangi era algo que había desarrollado en los últimos 2 años, pero que en realidad solo era un pequeño juguete que había fabricado por aburrimiento. Sin embargo, Elizabeth se tomó en serio sus palabras esta vez. Ahora te toca a ti ser descuidado. Después de desatarme, puedo usar en secreto la magia del abismo para recuperarme rápidamente. Sin la protección de tu herramienta mágica más poderosa, eres como un hombre que ha perdido su brazo derecho. La balanza del poder se ha inclinado a mi favor. Ahora es el momento perfecto para que te elimine, héroe legendario. Poco sabía ella. Entonces él abrió un armario revelando una pila de repuestos. La ira de la reina demonio se apagó como si le hubieran echado un cubo de agua fría. Mientras la tarjeta de memoria no estuviera dañada, se podía insertar en un cuerpo de repuesto para restaurar sus funciones. Lupin explicó que Wangi a veces se portaba mal, por lo que solo mantenía uno activo en casa para tener compañía. Sin embargo, esta escena amorosa parecía muy diferente en la mente de Elizabeth. Después de imaginar un escenario siniestro, Elizabeth se dejó caer sin fuerza sobre la cama. Fue entonces cuando notó un aroma fragante en la habitación. Lupin le explicó: «Vi que te habías desmayado, así que te preparé algo de comer para que entraras en calor». Sobre la mesa había un sencillo cuenco de sopa de carne y un plato de albóndigas normales. La reina demonio declaró que solo los débiles necesitaban comer. Ella había alcanzado un estado trascendente y no necesitaba esas cosas. Pero a pesar de sus palabras, su garganta emitió un audible trago y su estómago le siguió con un gruñido. Resultó que ni siquiera una reina demonio podía resistirse a la comida deliciosa. Lupin le explicó que todos los ingredientes los había cultivado él mismo, que eran completamente naturales y que esperaba que los probara. La reina demonio se sintió intrigada por estos extraños alimentos y cogió casualmente una bola de masa para comerla. Al principio comió despacio y sin expresión, pero su ritmo se aceleró hasta que terminó todo el plato de albóndigas. Elizabeth sintió que los jugos de la carne explotaban en su boca como fuegos artificiales, con una alta concentración de energía mágica. Le costó tragar incluso el último bocado.
Sin embargo, cuando Elizabeth tragó el jugo de la carne, algo extraño sucedió. Su cuerpo estalló de excitación como un volcán. No pudo evitar soltar unos delicados gemidos. Todo su cuerpo se calentó y tembló. Sus manos rasgaron su ropa y sus piernas se retorcieron. Exigió saber qué había puesto Lupin en la comida. Lupin le explicó que había añadido un poco de chile sin darse cuenta de que la reina demonio no soportaba la comida picante. La mente de Elizabeth volvió a acelerarse. Así que este héroe malvado me ha encarcelado solo para utilizarme en sus experimentos de investigación. En ese momento, Lupin recordó que también tenía un cuenco de huevo en conserva y sopa de arroz magra, que sin duda la refrescarían. Elizabeth pensó, este tipo me da veneno y luego me da el antídoto. Está claro que está jugando conmigo, pero la extraña sensación era demasiado incómoda, así que Elizabeth se armó de valor y probó una cucharada. En cuanto lo probó, la sensación de calor y agitación desapareció y su cuerpo se sintió como si estuviera flotando en agua fresca y tranquila. Reinas demoníacas y héroes, todos los problemas del mundo parecían no tener nada que ver con ella. Pronto, el nivel de poder de Elizabeth se disparó, alcanzando el rango de reina demonio de 3 estrellas. Nunca había imaginado que podría aumentar su fuerza a través de la comida. Comenzó a reevaluar al héroe que tenía ante sí. «Deja de fingir, ¿qué es lo que realmente quieres?», preguntó Elizabeth, pero Lupin dijo, «En realidad, solo quiero que trabajemos juntos y veamos si una reina demonio y un héroe pueden coexistir». Sin embargo, en los oídos de Elizabeth, sus palabras se convirtieron en este mundo, solo tú eres digna de ser mi sujeto de investigación. Te ayudaré a hacerte más fuerte y entonces me derrotarás». Ante esto, Lupin preguntó débilmente, «Está bien, seguiré preparándote comida deliciosa para servirte». Pero estas palabras se retorcieron de nuevo en la mente de Elizabeth. «Si quieres hacerte más fuerte, yo puedo ayudarte. Estoy deseando ver si realmente puedes derrotarme», pensó Elizabeth. Suspiró con resignación. Al oír su suspiro, Lupin casi se derrumba, pensando que la reina demonio aún iba a matarlo. Elizabeth se subió a la cama y miró a Lupin. «Escúchame, puedo aceptar tus condiciones, pero deja claro que no lo hago porque te tema, sino porque busco la cima del poder». Lupin se quedó sin palabras, pensando, «¿Por qué temerme?». Pero como ella era la reina demonio, lo que ella dijera se hacía. Elizabeth continuó con ferocidad. «No creas que solo porque vivo aquí voy a doblegarme ante ti. Mi dignidad nunca se verá comprometida. Sacrificaría todo para destruirte». Lupin asintió entendiendo. «Entonces intentemos llevarnos bien». Elizabeth ordenó. «¿Qué otras delicias tienes? Las quiero todas». Inesperadamente, la reina demonio y el héroe pudieron coexistir e incluso vivieron juntos durante 1 año y medio. La que una vez fue la elegante Elizabeth, ahora se había convertido en una perezosa adicta a la televisión, a la que le encantaba comer patatas fritas todos los días, mientras veía dramas románticos desgarradores o comía los deliciosos platos que el héroe Lupin le preparaba. Ahora era tan perezosa que incluso usaba magia para hacer brotar un pequeño par de alas con las que volar hasta la mesa del comedor. «¿Qué tipo de veneno son estas patatas fritas que me estás dando? Cuanto más como, más perezosa me vuelvo». Lupin tuvo que explicarle que las patatas fritas tienen muchas calorías. Comer demasiadas provoca la acumulación de grasa, lo que naturalmente hace que una persona se vuelva perezosa. Al oír esto, Elizabeth finalmente se dio cuenta de su propio aleteo, chasqueó los dedos y utilizó magia visual para envolver su cuerpo. En un instante, su figura hinchada volvió a su estado curvilíneo anterior. «Siento decepcionarte. He convertido toda la grasa acumulada en poder mágico». Lupin se quedó estupefacto. Nunca había imaginado que la magia se pudiera usar de esa manera. Elizabeth se rió entre dientes. «Otro de tus planes frustrado por mí». Lupin no quiso discutir. «Tienes razón en todo. Comamos». Aunque Elizabeth siempre afirmaba que Lupin la estaba envenenando, al instante se olvidaba de todo. Cada vez que veía comida deliciosa, ignoraba cualquier supuesto plan o conspiración y se la devoraba. Lupin refunfuñaba desde un lado. «Si no es suficiente, haré más. No pasa nada si comes mucho». Pero por muy casuales que fueran las palabras, Elizabeth las malinterpretó una vez más.
Todavía estás demasiado débil, te engordaré antes de sacrificarte, pensó. Cada vez que imaginaba esa escena, Elizabeth se enfurecía. He superado más de 10 veces este año, es hora de la batalla final. Pero entonces Lupin sacaba un pudín del frigorífico. En ese momento los ojos de Elizabeth se aclaraban y todos los pensamientos sobre batallas finales y dominación mundial se desvanecían. Lupin descubrió que la reina demonio no era tan difícil de manejar. Después de todo, mientras la comida fuera buena, se podía calmar. Sin embargo, desde que la reina demonio irrumpió por la fuerza en la aldea de novatos y destruyó su barrera protectora, el flujo del tiempo aquí se sincronizó gradualmente con el mundo exterior. La sincronización del tiempo no era gran cosa, pero lo peor era que, sin la protección de la barrera, la aldea de novatos perdió su estatus oculto y quedó completamente expuesta al desierto, y las bestias mágicas que vagaban por los alrededores parecían ser cualquier cosa menos simples. Lupin supuso que era por la presencia de la reina demonio que esas bestias no se atrevían a acercarse a su patio. Mientras tanto, en un plano cercano, un hombre de mediana edad huía con su hija, perseguido por 3 monstruos humanoides, que llevaban extrañas máscaras. Sus garras rasgaban el espacio en el aire, creando afiladas cuchillas que volaban hacia la pareja que huía. Pronto, la hoja se partió y se hundió en el suelo, formando una jaula de garras bloqueadas. El hombre de mediana edad desenvainó su gran espada. Jilifu, espera aquí, yo los entretengo. Sigue corriendo hacia la ciudad y estarás a salvo. Jilifu negó con la cabeza. ¿Cómo puedo dejarte y escapar sola, papá? Los ojos del hombre de mediana edad estaban firmes. Le prometí a tu madre que te protegería. En ese momento, un monstruo humanoide levitó en el aire, condensando una enorme bola de fuego fantasmal en su mano. El hombre de mediana edad sabía que no podía esperar más, tenía que usar su movimiento más poderoso. Blandió su gran espada, enviando hojas de energía hacia arriba para que colisionaran con el fuego fantasmal. Antes de que pudiera formarse por completo, cortó al monstruo por la mitad junto con el fuego. Era un monstruo del gremio oscuro. Incluso cuando uno era cortado en 2, podía seguir siendo alimento para otro absorbido en su cuerpo. Tras la absorción, su poder aumentaba y le crecería otra cabeza en el cuerpo. Jilifu no quería abandonar a su padre e inmediatamente invocó su barca élfica para contraatacar. Las flechas formadas a partir del poder natural de los elfos se dispararon rápidamente hacia el monstruo. Desgraciadamente, la diferencia de nivel era demasiado grande. Ni siquiera pudo romper su defensa. El hombre de mediana edad no sabía cuánto tiempo podría aguantar y solo esperaba que su hija, Jilifu, fuera decisiva. Pero ya era demasiado tarde. Los monstruos lanzaron otro ataque. Sus extremidades pisoteaban el suelo a una velocidad explosiva y asestaron un poderoso puñetazo al hombre de mediana edad. Salió volando decenas de metros y solo se detuvo tras destrozar una roca. Ahora estaba demasiado débil para luchar y solo podía esperar que su hija aprovechara la oportunidad para escapar. Pero entonces uno de los monstruos se fusionó repentinamente con los demás. Sus cuerpos se disolvieron como limo y se reensamblaron, formando finalmente un monstruo humanoide de 3 cabezas y 20 metros de altura. Jilifu suplicó: «Volveré contigo. Por favor, deja ir a mi padre». Desgraciadamente, el monstruo ya había perdido la cordura. Justo cuando Jilifu se sentía desesperada, un objeto 100 veces más grande que el monstruo cayó repentinamente del cielo. Las montañas circundantes temblaron cuando el monstruo de 20 metros de altura quedó aplastado en el acto. Jilifu se quedó atónita ante la escena. Era un mamut tan grande como una montaña. El monstruo de 20 metros era más pequeño que su dedo del pie. De hecho, sobre la cabeza del mamut, señor, había una mansión donde vivía el sabio sapo de 1000 años, y sobre la cabeza del sabio sapo había una caseta de perro. El peligro ha sido eliminado. ¿Qué hacemos con estos 2 humanos inofensivos? Red Pit Wan Kai respondió: «No hagáis daño a los humanos inofensivos. Los llevaré de vuelta a mi amo para que él se ocupe de ellos». La escena cambió. Jilifu finalmente despertó después de lo que pareció una eternidad y se encontró en un lugar extraño. Recordó que su padre había sufrido graves lesiones internas y que moriría si no se le trataba rápidamente.
pero cuando abrió la puerta, lo primero que vio fue a su padre flexionando los músculos. Lupin aplaudió. «Tío, te debe de haber llevado mucho tiempo ponerte tan musculoso». El hombre dijo que para un guerrero la forma física era el requisito más básico. Lupin estaba emocionado, así que esta era la clase guerrera en otro mundo. Era increíble ver feliz a su maestro. Wang también daba vueltas emocionado a sus pies, pero Elizabeth, que estaba cerca, estaba molesta. Él la apartó a Wangi de una patada y le preguntó: «¿Quién te ha dicho, perro estúpido, que traigas a extraños aquí?» Wangi gimió lastimosamente. ¿Qué podía hacer si no podía vencer a la reina demonio? Al otro lado, Lupin tocó los músculos del hombre. «Vaya, qué firmes». El hombre volvió a flexionarlos. «Ya que te gusta, señor Lupin, no me voy a contener». Con eso, activó su ardiente espíritu de lucha y su ropa estalló mientras mostraba sus músculos favoritos a su salvador. Por desgracia, esta incómoda escena fue presenciada por su hija Yilifu. Los tres se miraron fijamente y de repente se hizo el silencio. El hombre solo estaba esforzándose por complacer a su salvador. Lupin quería ir a explicarle a Yilifu, pero Elizabeth, celosa, se lo impidió. «Ahora que estás despierta, vete. Te lo advierto», dijo Elizabeth, empujando con el pecho como si declarara su soberanía ante Yilifu. «Yo estaba aquí primero». Pero Lupin pensó que, dado que habían llegado invitados, debían ser tratados con cortesía. Invitó a los dos a entrar en la casa y les sirvió té de cebada tostada que él mismo había preparado. Los ojos de Yilifu estaban un poco nublados. «¿Es esta la poción mágica que mencionaste, que te cura al instante después de beberla?» Lupin pensó que estaba exagerando. «Solo le di a tu padre un poco de agua fresca del pozo antes». Elizabeth, que estaba cerca, se enfadó. «¿Por qué este tipo ha traído a otra chica aquí? ¿No soy suficiente para ti?» En ese momento, el hombre de mediana edad habló sobre lo que había sucedido ese día. Aunque apenas estaba consciente, aún lo recordaba. «Un perro extraño nos llevó al campo y luego el señor Lupin me dio un sorbo de agua. Ese sorbo me salvó de la muerte. Si no fuera por el señor Lupin, me temo que nunca te habría vuelto a ver». Mi hija Yilifu exclamó que él debía de ser muy valioso. «¿De verdad podemos beberlo?» Lupin pensó que estaban siendo demasiado modestos y les dijo que no fueran tan educados. Al oír las palabras de Lupin, el padre y la hija finalmente bebieron el té de cebada sin dudarlo. Tan pronto como terminaron, sintieron una oleada de poder mágico desbordándose desde su interior, haciéndoles sentir como si estuvieran tumbados en un campo de trigo contemplando el mundo, e incluso viendo extraterrestres volando en platillos en el espacio exterior. Pronto, los niveles mágicos de ambos se dispararon, e incluso se despertó el linaje élfico de la madre de Yilifu, haciendo que sus orejas se alargaran. Los dos suspiraron profundamente, asombrados de que una simple taza de té pudiera conducir a un gran avance. Lupin pensó que su hospitalidad era insuficiente y quiso servirles otra taza de té de cebada, pero el hombre ya estaba abrumado por la gratitud y rechazó un regalo tan preciado. En realidad, Lupin también quería invitarles a bebidas y aperitivos, pero Elizabeth se los había quedado todos. Hola, soy Código 7. Bienvenido a mi canal de YouTube. Quiero pedirte que des like, te suscribas, comentes qué te pareció el video y compartas, me ayudarías mucho. De antemano, muchas gracias.